días. Dante, muchísimas gracias por participar de esta charla. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Sobre todo en momentos un poquito álgidos, ¿no? La verdad que no podemos escaparnos de la coyuntura. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué estás viendo? Además de las cotizaciones del dólar que estamos todos mirando, ¿qué estás viendo de la aceleración de este proceso? ¿De qué proceso se trata? Bueno, en Argentina siempre, últimamente, en los últimos años, vivimos momentos álgidos, ¿no? Como estamos acostumbrados a esta volatilidad que siempre era el mercado. Claramente lo que estamos observando es el deterioro de las condiciones macro en el marco de una alianza política que está perdiendo control en su capacidad de gestión. Este último trimestre ha sido una clara expresión de eso. Por algunos hechos externos, el impacto de la sequía, que fue mucho más fuerte de lo esperado, algunos movimientos internacionales, y en especial toda la volatilidad financiera a partir de los problemas bancarios en Estados Unidos y en Europa, que de alguna manera profundizaron el deterioro en las condiciones internacionales, pero todo esto se asienta sobre un brutal desequilibrio macroeconómico que este gobierno viene arrastrando en los últimos años. Entonces, durante el primer trimestre tuvimos deterioro de la condición fiscal, estamos viendo ya una economía que empieza a ralentizarse, la falta de dólares hace que el gobierno se quede con pocos instrumentos de política y la economía lamentablemente está construyendo todos los días un proceso de régimen de alta inflación. Estamos yendo ya a una inflación de casi 3 dígitos, en donde no solo es importante el número final, sino la mayor preocupación está en la tasa de aceleración de la inflación. Pasamos ya de una inflación promedio en el primer semestre del año pasado de 2,5-3, segundo semestre estuvimos entre 4-5, ya estamos en una inflación que va a estar en un piso de 6,7, de 6,7 a 10 es un descuido. El próximo escalón es mucho más veloz que los escalones anteriores. Esto que te decía, la tasa de aceleración, ¿por qué? Porque va sobre una nominalidad que cada día está más afectada. Vos pensás que por un lado hay esta conducción, si querés, de este periodo de Massa, ya este trimestre tuvo que emitir en forma directa para poder hacer frente a un déficit fiscal que, a diferencia de lo que había, entre comillas, prometido en el acuerdo con el fondo, que tenía que bajar, sigue aumentando con el financiamiento cerrado. Esta foto que estás pintando en términos bastante técnicos, a mí se me viene la imagen de un caballo completamente desbocado. Dijiste que esta es una crisis como la que estuvimos viendo en los últimos años, y sin embargo la imagen del caballo desbocado a mí me da que no necesariamente es como la de los últimos años. Hay una sensación en la sociedad, por ahí equivocada, por ahí de profecía autocumplida, de que esto ya es cuasi terminal. ¿Es tan grave o todavía se puede tirar las riendas del caballo? No, es grave. Es cierto, lo que te quiero decir es que estamos como muy acostumbrados en la economía argentina siempre tenemos una imagen de crisis en términos de que la naturalizamos. Exactamente, que estamos volviendo. Había, si querés, en los primeros años de este gobierno kirchnerista, decíamos que Argentina iba a ir a Venezuela. Argentina no volvió a Venezuela, no fue a Venezuela. Argentina volvió a su pasado de los 80. Esta es una economía, si querés, ochentosa, y te diría de lo que fue. Estamos en una situación muy similar a lo que fue el momento antes de la hiperinflación del 89. Estamos entrando en ese periodo. No quiere decir que vamos a desembocar en una hiperinflación. Lo que estamos viendo es que el gobierno, con el descontrol que está teniendo y la mala política económica que ha desarrollado en los últimos años, con los desequilibrios macro que tenemos, es como que venimos construyendo todos los días, o viene construyendo el gobierno, un ladrillito para quizás no entrar a un proceso de hiperinflación, pero sí estamos yendo a un régimen de alta inflación. Y esto, perdóname, es muy importante porque cambia el comportamiento de los agentes económicos. Sí. Hoy las personas, todos los días, todos nosotros, consumimos como una forma de defensa contra la inflación. Vos no comparás si este vaso, esa botella es caro o barato. Vos sabés que con respecto a mañana va a ser siempre barato. Entonces te sacás los pesos de encima. Si eso lo hacemos nosotros, que si no podés acceder porque no hay crédito a una casa, tratás de comprarte un auto, una moto, salir a pasear, ir al cine, te sacás la plata de encima. Las empresas también se están sacando los pesos de encima, están tomando lo que se denomina posición de cobertura, y es lo que también quizás aceleró
todo este proceso y este impacto que estamos viendo sobre el mercado cambiario y esta preocupación del dólar todos los días. ¿Por qué? Porque ya no es el horizonte de si el gobierno va a tener un evento traumático o evento, entre comillas, de crisis, tiene que ver con una devaluación de un salto sobre el tipo de cambio oficial o un fogonazo inflacionario. Ya no estamos pensando en octubre, la mirada está en agosto. O sea, el horizonte de planeamiento para las empresas se ha cortado muy fuertemente y todo el mundo está salir cobertura. Y la cobertura es... Eso te iba a preguntar, ¿qué hacen las empresas? Porque yo sé lo que hago yo. Las empresas acumulan stock de su propio producto si no es perecedero. Algunos tratan de sacarse los pesos de encima, compran, si querés, el concepto sería dolarizan el activo. Y dolarizar el activo es dentro de los márgenes de maniobra que a una empresa le dejan los accionistas. No es lo mismo un accionista internacional que tiene que cumplir normas o respetar normas de compliance porque está en la bolsa, etcétera, a un empresario local que tiene más flexibilidad en su capital. Compran terrenos, compran naves industriales que después no usan, estoquean, compran campos, compran departamentos, compran bonos. Los famosos bonos duales, entre comillas, es una forma de hacerlo. Se prestan entre privados a tasa cero con tal de que le devuelvan dólares. Hemos tenido casos de empresas que han sacado obligaciones negociables y se están financiando a tasa 0%. Es una locura en medio de esta, si querés, de esta descoordinación y esto descalabro que es la economía. ¿Por qué? Porque lo único que le promete es que le va a devolver dólares. Entonces, todo el mundo trata de cubrirse. En esto que decís de compran terrenos, compran departamentos, se estoquean, en el contexto en el que hay muchas de esas operaciones se hacen en dólares y que tenés las importaciones un poquito complicadas, ¿no? Por no decir completamente cerradas. ¿Les resulta fluido a las compañías cubrirse de esa manera o es además un costo grande? No, es un costo grande porque vos pensás que una empresa internacional tiene evaluado gran parte de su patrimonio el tipo de cambio oficial y está haciendo compras en tipo de cambio paralelo. Y después el gobierno de alguna manera te está empujando a que te vayas del mercado, entre comillas, que no es único, libre de cambio, pero te está expulsando del MUL. Ya expulsó a gran parte de los, por llamarse, importadores de bienes finales, autorizándole CIRAs, autorizándole importaciones, siempre y cuando tuvieran dólares propios. Sí. Eso también está teniendo impacto sobre los precios. Esto que charlábamos antes de que vamos a un sendero más grande. Si cada vez puedo ir al menos al MULC, o cuando voy al MULC me dan a pagar me dan recién los dólares a 6 meses. ¿Cómo priceás? ¿Cuál es el valor del dólar que pones? Si es que te los dan, porque ahora lo que queda claro es que va a ser parte de la herencia también, ¿no? Supongamos que estás todavía dentro del año y que vos tenés la expectativa que a lo mejor te los dan. Pero ¿cuánto es el valor? ¿Es 2.20 como está hoy? ¿Es 4.50? ¿Es 3.80? Entonces empieza a haber también una traslación a precios. Hay empresas que están hasta forma de cobertura. Es bueno, prefiero no vender. Claro. Prefiero bajar mi nivel de producción. Entonces, todo esto impacta en un piso de inflación más alto y de nuevo, lo importante en estos procesos es la tasa de aceleración, ¿no? Estamos yendo ya a un nivel que quizás ya se establezca entre 6 y 7. Hagamos un punto ahí. Estamos yendo a un nivel que tal vez se establezca entre 6 y 7, como que ahí encuentra un rellano. ¿Encuentra un rellano ahí? No, digo, uno esperaría que, por ejemplo, es importante lo que va a hacer ahora el ministro de Economía, tratar de tener un nuevo acuerdo con el fondo. Vos me dirías, ¿el acuerdo con el fondo sirve de algo? La verdad que ya perdió esa calidad de ancla, pero es mejor tener un acuerdo light, aunque el fondo, que tampoco quiere ser responsable de un, entre comillas, debacle de la economía argentina, sea mucho más flexible en las normas, que no tener el acuerdo, que entrar, porque eso también despegaría las expectativas, empeoraría muchísimo las expectativas y la cobertura sería mayor. Estamos de acuerdo que sería peor, pero esto que estamos viendo hoy lo estamos viendo en el marco de un acuerdo. En el marco de un acuerdo con un fondo completamente benigno. O sea, por ahí evita que sea peor, pero no lo evita sí mismo. No, a ver, no estamos hablando de que el acuerdo o que el gobierno pueda, en estos días que le queda, porque ya hay que contar días que le queda a este gobierno, pueda hacer algo para
trabajar sobre las causas de los desequilibrios. El gobierno perdió dos grandes oportunidades el año pasado. Una fue en marzo del año pasado, cuando la oposición acompañó y aprobó el acuerdo con el fondo. Ahí tenía tiempo y capacidad política como para poder haber avanzado en un programa más fuerte de estabilización, tratando de generar, y tenía el tiempo, mejorar lo fundamental económico. La segunda gran oportunidad fue con la renuncia de Guzmán y la asunción de Massa, que, si querés, entró con entre comillas, un activo que era mucho más fortaleza política por parte de la coalición gobernante, y también lo desaprovechó. La apuesta de Massa en ese momento no fue a corregir los desequilibrios de base, estabilizar, asumir ciertos costos para tener una economía mejor. No, fue dar alguna medicina leve, un ibuprofeno, tratar de estabilizar y pensar que con esa estabilización de los desequilibrios podía llegar básicamente hasta octubre. Ahora, esa represión financiera desde el punto de vista de controles del tipo de cambio, controles administrativos de importación, la represión sobre el sistema de precios justos para tratar de contener la inflación, el acuerdo con el fondo que se fue debilitando, se fueron debilitando y, si querés, tuvieron el golpe de gracia con el impacto de la quiebra. La ausencia de dólares desbarató totalmente la posibilidad de este plan llegar calmado y con una inflación en baja en un contexto de fuertes desequilibrios. Ahora, es notorio porque en las condiciones en las que se llegan, que todavía me gustaría profundizar un poquito más, qué se puede esperar de acá a agosto, bueno, va a determinar muchísimo lo que se haga después de agosto, después de octubre y sobre todo después de diciembre, si esos terminan siendo los tiempos. Va a ser clave, en definitiva, porque no es lo mismo operar sobre un escenario en el que hubo una hiperinflación, y digámoslo, porque ya no es hacer sensacionalismo, las posibilidades están mucho más que antes, que en un escenario en el que no se llegó a eso. Lo digo porque se está agitando, y estoy mezclando muchos temas, vamos a ir por partes, nos vamos a ordenar, pero la foto completa es que se está agitando en el fondo la dolarización, que hoy no parece tener plafón social, pero de a poquito va ganando centímetros y minutos de aire. Totalmente. Todo lo que no se haga ahora y todo lo que no hace el gobierno lo va a tener que hacer el gobierno que viene. Esto es inexorable. El atraso cambiario, la distorsión de precios relativos, que existe, si este gobierno no la corrige o no hay ningún evento que tienda a corregirlo, lamentablemente fuera del control de las autoridades políticas, claramente lo va a tener que hacer la próxima administración. ¿Por qué es importante siempre que estos procesos los conduzca la política económica, las autoridades de política económica? Porque puede repartir mejor los costos de las crisis, puede repartir mejor los costos de los procesos de ajuste. Cuando, entre comillas, lo hace el mercado y el gobierno pierde el control, la distribución de pérdidas es totalmente inequitativa. Entonces, claramente, en un contexto donde se aceleran los problemas inflacionarios, entramos en una desaceleración del nivel de actividad, tenemos 45% de pobreza, con empleo formal que genera pobreza, porque ya no es el informal. Tenemos trabajadores en el mundo formal que son pobres, que trabajan todos los días para ser pobres. Bueno, es en algún punto no deja de ser, siempre se habla de aspectos macroeconómicos, pero es en definitiva la tasa de pobreza y los trabajadores pobres, los trabajadores formales pobres, es la principal limitante de cualquier plan económico del próximo gobierno, que habla de tener que ajustar las cuentas, tener que estabilizar probablemente con más inflación al principio. ¿Cómo se combina? ¿Cómo se va a combinar eso? Lo que se combina es que si continuamos con esta situación sin hacer ningún cambio, imagínate que solo la economía se estabilizara en el corto plazo, pudiendo por algunos mecanismos bajar un poco la inflación. Si no hacemos un cambio mucho más profundo en términos del régimen económico, de reformas micro, de trabajar sobre temas desregulatorios, de empezar a generar procesos y mejoras en la calidad de los bienes públicos, en especial para la gente que hoy está fuera del sistema. Si no podemos lograr eso, lo único que le vamos a prometer para futuro es las peores condiciones del presente. Entonces, lo que tenemos que tratar, y eso es
si querés, una gran responsabilidad de la oposición y de todos los que estamos trabajando para poder generar un cambio, es poder transmitir que los movimientos que tenemos que hacer, los trabajos que tenemos que hacer, están destinados a mejorar la calidad de vida de las personas. Y obviamente que cuando uno mira el disciplinamiento fiscal, la mejora de los bienes públicos que hay que proveer, claramente no vas a trabajar en el primer momento sobre los problemas de los programas sociales o de asistencia social en una situación con 45% de pobreza. Hay muchísima dilapidación de recursos por parte de las autoridades hoy de este gobierno, en los cuales podés trabajar subsidios económicos muy mal repartidos, donde hay que trabajar sobre subsidios a la demanda y no a la oferta, el descalabro de lo que son las empresas públicas, donde están generando un déficit de más de 1,5 puntos del PBI. Hay mucho, me parece, como es para un mensaje, es un mensaje un poco importante ese, de no necesariamente se empieza a ajustar por los planes sociales, por la asistencia, porque bueno, están un poco en el candelero y se politiza el mensaje del reclamo, el piquetero, el corte de ruta. El problema no hay que, en una primera etapa, ahí hay 2 o 3 temas que hay que tener en cuenta. Primero, hay que terminar con la intermediación. No puede ser que los programas sociales terminen siendo una fuente de financiamiento de los movimientos políticos sociales. Hay que distinguir entre la gente que recibe el plan y los que usufructúan y los que de alguna manera viven del plan, que son muchos de los movimientos sociales que dicen, entre comillas, representar ese sector. Entonces, hay que terminar con la intermediación. El programa, la ayuda, tiene que ir directamente a la persona, buscar los mecanismos para que sea directamente a la persona. Segundo, hay que darle una temporalidad. No pueden ser programas, si querés, eternos. Tienen que tener una temporalidad. Pero para darle una temporalidad hay que trabajar en temas de poder darle instrumentos, mecanismos de capacitación, tanto de habilidades blandas como de habilidades duras, para que puedan empezar a reinsertarse en el mundo laboral. Ahora, para que eso suceda, también tenemos que mejorar las condiciones de empleabilidad. Ya tuvimos 2 fracasos, yo creo que hubo varios, pero te diría 2 fracasos. El plan Empalme, que fue durante nuestro gobierno en el 2017, y el plan Puente, que fue durante este gobierno, que lo sacaron el año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué fracasaron? Porque por más que vos des condiciones de decir, bueno, durante un año, si usted lo toma, paga menos aportes y puede tomar como salario parte del plan, si no sacás la incertidumbre con respecto a los problemas de las multas que tiene un empleador que no sabe cuánto termina pagando si después por alguna razón tiene que despedir al personal, si no sacás las trabas que existen dentro del mundo de las regulaciones laborales, en especial para las empresas de menos de 100 empleados, que es donde están los problemas de contratación de informalidad, nunca va a suceder. Entonces tenemos que tener una mirada mucho más comprensiva, que va no solo a la forma en la cual estamos gestionando y deberíamos gestionar los programas sociales, sino también en las condiciones de empleabilidad. Y tiene 2 factores esto, y perdona que me exceda, pero lo primero es, hay que trabajar, tenemos que lograr que este stock, si querés, de programas sociales no siga creciendo. Por lo tanto, mejorar las condiciones de empleabilidad, cambiar las relaciones, empezar a tener una economía más estable que crezca, hace que los nuevos que se incorporan al mercado de trabajo directamente vayan a un mercado de trabajo mucho más formal, mucho más estable. Y toda, si querés, esta especie de gran mancha de aceite que son los programas sociales, que hay superposición de programas donde parece que la gente no es que no trabaje, la gente trabaja, lo que no tiene es un empleo digno que le dé derechos. Tenemos que transformar esa gran, si querés, mancha de aceite en una especie de cola, ¿no? Y que la percepción también de la gente que hoy está en ese sector de la mal denominada economía popular y del mundo informal, pueda entender que se arma una cola y que el que ingresa al mundo formal, al mundo con derechos, ya tiene menos probabilidades de volver. Este es el trabajo que tenemos que darnos la próxima década. Esto no es un problema que lo vamos a solucionar en una administración. Ahora, en esta administración que viene es donde hay que sentar las bases de todos estos cambios.
Nos podríamos quedar toda la mañana hablando punto por punto, porque mirá, sacamos un tema, la charla nos llevó a un tema específico y mirá todo lo que hay para profundizar, pero bueno, lamentablemente el tiempo es tirano. La próxima hablamos de la dolarización. Exactamente, nos quedaron mucho. Y que no es un buen mecanismo para Argentina. Bueno, ya lo vamos a agendar, ahora salimos y lo agendamos. Dale. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos.